Hola, mi nombre es Jorge Isaac Guerrero, soy licenciado en Finanzas y les vengo a presentar mi artículo final de evaluación para optar por el grado académico de Máster en Administración de Negocios con énfasis en Finanzas de la Universidad Latinoamericana en Ciencia y Tecnología, ULACIT. Este artículo está basado en cómo Costa Rica puede reactivar su economía posterior a la pandemia del COVID-19. El año 2020 será un año recordado, pero no por lo que muchos quisiéramos, sino más bien por ser un año muy negativo, tanto a nivel sanitario, económico y social. Hace aproximadamente un año apareció un virus totalmente desconocido en la ciudad de Wuhan, China, que se fue expandiendo por todo el mundo, sin tener precedentes para poder tener un mayor control. Es decir, se propagó. Y por supuesto Costa Rica no fue la excepción, donde ya reporta más de 100.000 casos confirmados y más de 1.000 personas fallecidas, lo cual es una cifra totalmente alarmante y lamentable para el país. Dado esto, los gobiernos han tenido que tratar de combatir la transmisión de este virus generando el confinamiento y disminuyendo la movilidad de las personas. Esto repercute directamente sobre el consumo de la sociedad, afectando sectores como la parte turística, la parte industrial, la parte comercial y llevando así a una contracción importante de la economía. Dado esto, se puede ver que la producción, el consumo y por ende la tasa de desempleo se ha visto afectada. Es decir, indicadores económicos muy importantes han tenido una reducción. En una situación así, el país, que es un país en subdesarrollo como Costa Rica, se ve obligado a tomar decisiones extremas. Es decir, se tienen que tomar las decisiones que puedan disminuir el impacto económico que se está viviendo, porque ya es un impacto, es una amenaza no contemplada que no se puede revertir o no se puede evadir. Hay que enfrentarla y para eso hay que generar propuestas que sean veraces y capaces de cumplirse en el tiempo. Por eso hicimos este artículo, que está diseñado bajo la modalidad de tomar en cuenta la opinión de muchos expertos en materia económica y financiera, también mediante revisión bibliográfica. Además de eso hicimos una encuesta donde tomamos el sondeo de distintas personas en toda la provincia de Costa Rica. Costa Rica tiene una población, según los datos del INEC, aproximadamente de 5 millones de habitantes. Nosotros tomamos una muestra de esa población de 127 personas para aplicar esa encuesta, donde tomamos en cuenta la edad, el género y la provincia. Cabe destacar que en la parte de la provincia se ve donde la muestra que más hubo una aplicación de esa encuesta fue las personas de Guanacaste. Y según un artículo de La Nación, Guanacaste quiere decir que es una de las provincias más afectadas a nivel de empleabilidad por la pandemia del COVID-19. Es decir, su economía en todos los indicadores, pero principalmente en la parte de empleo, se ha visto muy afectada por el paro de los servicios turísticos, que representa una parte importante del Producto Interno Bruto, no solo en Guanacaste, sino a nivel nacional. Dado eso, las demás provincias también han tenido un efecto muy negativo a nivel económico, por como se mencionaba anteriormente, el cierre de locales, el paro de operaciones de muchas empresas que afectan directamente la parte de la empleabilidad de las personas, y si hay reducción en el empleo, hay reducción de liquidez para consumo, y así se convierte en una ola y en un círculo que hace que una parte afecte a otro sector y por ende siga creciendo de manera importante la tasa de desempleo, como la que tenemos ahorita, que es de un 23,2%, siendo la tasa de desempleo más alta históricamente en el país. Cifra alarmante en cuanto a liquidez y capacidad de pago de la sociedad. Posterior a eso, también tomamos en cuenta otras variables, y es si las personas han perdido su jornada laboral, si han disminuido su jornada laboral, o por el contrario, si no han perdido su trabajo. Una parte importante no perdió su trabajo, otra parte sí perdió su trabajo y la menor parte tuvo una disminución en su jornada laboral. Pero al ser una parte importante que disminuyó su jornada laboral o que perdió su trabajo, quiere decir que hubo una disminución en la renta de las personas por no recibir una remuneración. Es decir, el PIB per cápita a nivel nacional se vio afectado. También tomamos en cuenta qué piensan las personas de la pandemia, si se convirtió en una amenaza o una oportunidad para los negocios, y la mayoría piensan que fue una amenaza. Claro, al haber una contracción en la economía, por supuesto que va a representar una amenaza no contemplada, pero también fue una oportunidad y una experiencia de aprendizaje para muchos negocios, de permitirles innovar y ser capaces de adaptarse al mercado o a situaciones extremas como las que se viven en estos momentos. Podemos mencionar las plataformas de Uber Eats o las plataformas de Uber, donde tuvieron que cambiar la movilidad
de usar el vehículo por usar este tipo de plataformas. O los restaurantes tuvieron que cambiar a hacer que las personas lleguen a consumir al local por enviar la comida o enviar el servicio a los hogares, los productos. Es decir, ya hicimos un cambio de estrategias. No hacer que nos busquen, sino más bien nosotros buscarlos a ellos. Entonces, hay una serie de factores que se deben tomar en cuenta para aplicar este tipo de estrategias. También, es importante tomar en cuenta si se sigue o no con el sistema de restricciones, y la mayoría de personas piensan que debe dar una apertura total para tratar de mitigar el daño económico que se está dando. Y aquí juega un papel muy importante de los impuestos, que se mencionará a continuación. En la siguiente pregunta de la encuesta preguntamos si están a favor o en contra de un aumento de impuestos. La mayoría de personas están en contra de un aumento de impuestos. Esto quiere decir que de nada sirve aumentar los impuestos, como lo piensa hacer el gobierno aplicando una política fiscal contractiva, que es la que se está implementando en este momento. Es decir, reducimos gasto público y aumentamos impuestos a cambio de obtener mayor liquidez. Eso no se hace de una manera oportuna si hay restricciones, porque mientras se mantenga un sistema de restricciones que no permita la movilidad de las personas y además de eso disminuye el consumo, no va a haber suficiente recaudación. Entonces de nada sirve aumentar impuestos si no se está logrando recaudar lo que se lograría recaudar con una empleabilidad obviamente bastante alta, o sea que muchas personas están laborando en estos momentos, y pues obviamente una situación económica mucho más favorable, y que sea un país con mucha más apertura. Entonces son variables muy importantes a tomar en consideración. Para esto diseñamos otra estrategia, que es si las personas tienen conocimiento de la Bolsa Nacional de Valores, que es un mecanismo de obtener financiamiento o capital distinto al método tradicional bancario. Muchas personas no tienen conocimiento de esto, y otra parte sí tiene conocimiento. Pero es importante usar este mecanismo, que podría reactivar la bolsa del país y además nos vendería una buena imagen con el resto del mundo. Países como Estados Unidos, México, Brasil, la bolsa de valores representa una parte importante, una herramienta, un mecanismo en su sistema financiero nacional. ¿Por qué Costa Rica no puede hacer eso? Podemos ser parte del cambio e innovarnos y adaptarnos y ser capaces de hacer lo que hacen países desarrollados, que han demostrado generar mucha liquidez para el país. También nos planteamos la pregunta que si se puede generar una exoneración fiscal parcial con empresas internacionales a cambio de que generen empleabilidad en Costa Rica. Esto se puede. Eso sí, la idea es que las empresas se les perdone ciertos tributos a cambio de que generen empleabilidad en Costa Rica. Eso sí, a todas las personas que residan o vivan en Costa Rica, sea solo para los habitantes de Costa Rica. De esa manera no traigan personal de afuera, sino que la ocupación laboral sea solo para personas del país, y pagándoles un salario superior a los 800.000 colones, que permita que esas personas tengan capacidad de pago y consumo, poniendo en práctica lo que se conoce como modelo de economía circular. Es decir, al venir empresas internacionales que invierten en Costa Rica generando empleo y generando liquidez para las personas, esas personas van a tener capacidad de pago para ir a consumir otros sectores, y así disminuyendo la tasa de desempleo de otros sectores por el aumento de ventas que se vería en las otras áreas de productos o servicios. También se tomó en cuenta qué piensan las personas, si la situación económica es culpa de algo sanitario, social, internacional o político. Y es interesante donde las personas piensan que es una situación política. Quiere decir que hay que mejorar la imagen del país con el resto del mundo para tener una mejoría en las calificaciones de riesgo país, que la parte política sigue siendo la más importante y esencial, de dar una estabilidad, de haber consenso de la parte social con el país, para que haya aprobación de todos los proyectos que se hagan, y unificación y trabajo en conjunto de los tres poderes de la República, así vender una mejor reputación del país con el resto del mundo. Cabe destacar que Costa Rica es capaz de hacer eso. Para eso hemos diseñado las siguientes recomendaciones. Primero, debe haber apertura total de los comercios, con la revisión y monitoreo del Ministerio de Salud, que se cumplan con todos los protocolos sanitarios para evitar un aumento de los casos. Y así, al haber apertura, pues la economía tenga una mayor disminución en su tasa de desempleo y aumento el consumo. 2. También es importante que se tome en cuenta cambiar la deuda que tenemos ahorita, deuda cara, por deuda barata. Es decir, se debe mejorar las deudas en tasas de interés y en plazos, tanto internas como externas. También otro aspecto importante es reducir la tramitología y unificación de instituciones para atraer mayor inversión de empresas internacionales, que les sea más rentable invertir en el país, porque los proyectos se puedan hacer más rápido en tiempo, reduciendo costos y obviamente generando empleos para el país.
Se debe dar una exoneración fiscal a empresas internacionales y nacionales a cambio de que recontraten su personal y que contraten nuevo personal para fomentar la empleabilidad, disminuir la tasa de desempleo y además de eso que traigan dólares al mercado mejorando la estabilidad cambiaria sin necesidad de que el Banco Central tenga que intervenir con su régimen cambiario de flotación administrada, es decir, que con la misma inyección de dólares se debe tener una estabilidad en el tipo de cambio. Posterior a eso se debe mantener una política monetaria expansiva que permita tener tasas de interés bajas, que haga que las personas no metan la plata al banco, sino que más bien la inviertan en el país, generando así mayor inversión. Se debe usar la bolsa de valores mediante fomento de captación de capital en la venta de acciones de empresas estatales. ¿Para qué? Para que inversionistas internos y externos inviertan en Costa Rica y compren participación de empresas estatales sin necesidad de la venta de activos. De esa manera fomentaríamos el uso de la bolsa y también lograríamos tener captación de liquidez para el Estado sin necesidad de un aumento de impuestos. Todo esto se lograría haciendo que tengamos una mejor calificación de riesgo país. Muchas gracias.